tema central tiene que ver con la división, la desunidad que hay dentro de esta iglesia, y Pablo le escribe para amonestarla, para reprenderla y para corregirla. Aún así, el mensaje central de esta carta gira a través de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, como acabo de decir, vamos a estudiar esta carta de manera panorámica. Que lo que quiero decir con esto es que no vamos a entrar en cada detalle de la carta, no vamos a ir a través de cada versículo de una manera exhaustiva, sino más bien vamos a exponer a grandes rasgos los temas principales que el apóstol Pablo trata en esta carta enviada a una iglesia que se encontraba lo que hoy es la península de Grecia. Ahora, estudiar la Biblia, como he dicho muchas veces, tiene sus ventajas. De esta manera, estudiar la Biblia de esta manera tiene sus ventajas y desventajas. La ventaja obvia, hermano, o mejor dicho, la desventaja obvia, es que nosotros no vamos a poder detenernos en cada versículo de la Biblia y ver cada detalle a profundidad. Esa es la desventaja. Pero la ventaja, que también es obvia, es que nosotros vamos a poder ver más claramente la secuencia de pensamientos que el apóstol Pablo lleva en su carta de principio a fin. Ahora, yo creo que yo intento que estudiemos esta carta en 10 semanas. Y usted dice, pastor, pero si en la carta a los romanos nos tardamos 44 o 40 y tantas semanas. Y si usted se da cuenta, pastor, la carta de Romanos tiene 16 capítulos, al igual que la carta a los Corintios. Bueno, como ya dije, yo espero llevar a cabo este estudio de una manera panorámica, no así como la carta de los Romanos, que nos detuvimos por la importancia que tiene el contenido de la carta de los Romanos. Habla de una manera, como ningún otro libro de la Biblia, del mensaje principal que nosotros tenemos como cristianos que anunciar. Habla del evangelio y es por eso que nos detuvimos de esa manera. Sin embargo, esta carta intentaremos verla de manera general, hermanos. Y el día de hoy vamos a ver algunas cosas importantes que el apóstol Pablo va a exponer en los primeros 9 versículos, que ahorita vamos a leer y después vamos a orar. Yo te voy a pedir que vayas ahí a la primera carta a los Corintios de Pablo y vamos a leer desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el 9. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y al hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Dice Pablo, gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes, de tal manera que nada les falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro. Padre, gracias por tu palabra. En esta hora te pedimos, te rogamos, Señor, que la uses para ministrar nuestras vidas. El apóstol Pablo nos dice en el capítulo 4 de Efesios, Señor, que tú mismo constituiste apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar, Señor, a los santos para la obra del ministerio que tú les has encomendado a cada uno de ellos. Este es el día especial, Padre, que tú usas para perfeccionar a los santos a través de la exposición de tu palabra, por este siervo que no es digno de servirte detrás de un púlpito, Padre, pero por tu gracia, por tu voluntad estamos haciéndolo. Yo te pido que bendigas a tu pueblo, Señor, bendice a tus ovejas. Esta es tu palabra que es viva y es eficaz, Señor. No estamos dando una simple explicación, Señor, a unos versículos que acabamos de leer. Estamos más bien exponiendo tu palabra que es viva y eficaz, confiando, Señor, de que tú alimentarás a los tuyos, porque tus ovejas oyen tu voz y ellas te siguen, ellas te obedecen, Padre. De igual manera te pido por los que están quizás, Señor, aquí o fuera, Señor, de este lugar, al exponerse en las redes este mensaje, Señor, que estén sin Cristo y sin esperanza, que los salves, que uses el evangelio para traer fe a sus corazones, la fe salvífica que puede llevarlos, Señor, a arrepentirse. Oh, en el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos. Amén. Ok, antes de ver estas cosas importantes que hay detrás de estos primeros 9 versículos, yo quiero, hermanos, que hablemos acerca del propósito de esta carta y acerca de la iglesia de Corinto. Porque después de hablar de todo esto que acabo de mencionar, nosotros, a la luz de ello, vamos a poder tener un mejor entendimiento de las cosas que Pablo nos está diciendo aquí en estos primeros 9 versículos.
Y primero que nada la pregunta es, ¿quién escribió esta carta? Es obvio, ¿verdad? Eso sabemos que fue el apóstol Pablo, que dice ahí, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. La siguiente pregunta es, ¿cuál era el propósito de esta carta? Su propósito original, el propósito principal. Bueno, el apóstol Pablo escribe esta carta con el propósito principal de amonestar, de corregir a esta iglesia debido al desorden que había cuando ellos se congregaban, pero también debido a las divisiones que había entre ellos, debido a la conducta inmoral que ellos estaban manifestando. Y además, como vamos a ver en el capítulo 7, Pablo también escribe esta carta para dar respuestas a algunas inquietudes que tenían ciertos miembros de la iglesia. Escucha lo que dice el versículo 10 del capítulo 1. Dice Pablo, les ruego pues, después de hacer el saludo, dice Pablo, les ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Versículo 11 dice, porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, por la familia de Cloé, que hay entre vosotros pleitos, contiendas. Se cree, hermanos, que el apóstol Pablo estaba en Éfeso cuando él empezó a recibir este reporte de parte de esta familia, de los miembros de la familia, mejor dicho, de Cloé, donde le empezaron a informar al apóstol Pablo de toda clase de cosas que estaban pasando dentro de la iglesia. O sea, le informaron acerca de los problemas de las divisiones que había entre los hermanos, acerca de los problemas de litigio. Algunos hermanos tenían problemas entre ellos mismos y estaban llevando sus problemas a que los resolvieran en las cortes de los injustos, como dice Pablo, de lo que era los tribunales seculares. También le informan acerca de los problemas de la inmoralidad sexual que muchos estaban practicando. Le informan también del problema doctrinal acerca de la resurrección. Muchos estaban diciendo que no había resurrección. Y también acerca de los problemas de libertinajes que habían a la hora de ejercer o de limitar su libertad cristiana. Y vemos ahí también que había desorden en el culto y abusos en la cena del Señor, entre otras cosas. Y Pablo se ve en la necesidad imperiosa de escribir esta carta para poder corregir toda esta deficiencia. Y es ahí donde el apóstol Pablo tiene ese interés, esa necesidad, de hecho, de escribirles a ellos. Mire, vayamos a Hechos capítulo 18 para poder releer cómo fue que esta iglesia fue establecida por el apóstol Pablo apenas unos años atrás, porque esta iglesia era una iglesia recién fundada y es por eso que estaban actuando como niños. Escuchen lo que dice Hechos versículo 18, versículo 1. Dice Pablo ahí, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue ¿a dónde? A Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio que Pablo, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Versículo 4, y discutían en las sinagogas todos los días, ¿de qué? De reposo, todos los sábados. Y dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, dice el versículo 5, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, al evangelio, testificando a judíos que Jesús era el Cristo. Versículo 6, pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, yo limpio, desde ahora miré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Versículo 8, y Crespo, el principal de la sinagoga, no era cualquier persona, dice, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, ¿qué pasó? Oyendo esto, creían y eran bautizados. Versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Sigue evangelizando, sigue predicando el evangelio. No salgas, te están amenazando, pero quédate ahí porque a muchos yo los voy a llamar a través del evangelio. Yo los voy a convertir, quédate ahí. Y dice el versículo 11, y se detuvo allí, ¿qué? 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios cada día de las sinagogas, cada día sábado, entregado completamente 1 año y 6 meses. Fue así como la iglesia de Corintio fue fundada. Y Pablo, unos años después, él se entera por parte de los miembros de esta familia de Cloé que
la iglesia la cual él fundó no está caminando bien. Es una iglesia que se encuentra practicando pecados terribles. Y Pablo tiene que escribirles para exhortarles, para reprenderlos y corregir todos esos problemas que había en ellos. ¿Qué es lo que está buscando Pablo? Bueno, que esas divisiones desaparezcan, que esas prácticas inmorales que están viendo por algunos miembros desaparezcan, para que entonces pueda haber unidad, porque necesitamos estar unidos para poder cumplir con la encomienda que Dios nos ha dejado aquí, que es de ir y predicar el evangelio y hacer discípulos, ayudar a los discípulos a madurar. Entonces el apóstol Pablo se da la tarea de escribir esta carta. Ahora, este no fue el único propósito por el cual escribió esta carta a los Corintios. Hubo otra razón, que como les dije al principio, encontramos en el capítulo 7, que dice así: en cuanto a las cosas de que me escribiste. O sea, vienen los de Chloe, mira, la iglesia está pasando por esto y esto y otro, pero anteriormente la iglesia, algunos miembros de la iglesia le habían escrito a Pablo para que les aclaraban ciertas inquietudes que ellos tenían. Entonces Pablo dice ahí: en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno, le sería al hombre no tocar a la mujer. Bueno, este pasaje nos indica, hermanos, que Pablo también tenía el propósito de responder todas estas inquietudes que tenían estos hermanos. Y bueno, prácticamente estas son las razones principales por la cual Pablo escribe esta carta. Ahora, de manera breve y general, hermano, yo quiero llevarte a ti a ver cada uno de estos problemas que Pablo va a abordar en esta carta, para que, como dije al principio, a la luz de todos estos problemas, nosotros podamos tener un mejor entendimiento de esas cosas que Pablo dice en los primeros 9 versículos de su carta. Así es que vamos a ver de manera breve, y cuando digo de manera breve es que no voy a abarcar en cada uno de esos problemas de manera profunda, pero como la lista es un poco larga, ustedes dicen, pero no, que manera breve, no, sí, es larga la lista, y brevemente vamos a tocar sobre cada problema que encontramos aquí en la carta, para después regresar a los primeros 9 versículos del capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo. Y la pregunta es, ¿cuál es el primer problema que Pablo aborda en su carta? O sea, al inicio de su carta, bueno, ya leímos un poco, vuelvo a leerles el versículo 10 y les proyecto el versículo 12 y 13. Pablo, después de saludar, empieza con una súplica: hermanos, les ruego, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer, porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Y dice ahí, quiero decir, o sea, a lo que me refiero con esto, es que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, o sea, yo soy seguidor de Pablo, y yo de Apolos, yo de Cefas, que es Pedro, y yo de Cristo. Versículo 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes para que me sigan a mí en vez de que sigan a Jesucristo? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Estos versículos nos muestran que algunos de los miembros de la iglesia de Corintio habían desarrollado una especie de admiración y de lealtad a estos predicadores, hacia Pablo, hacia Pedro, hacia Apolos, y algunos de ellos hacia Cristo, y pareciese ser como que estos son el grupo correcto, el grupo que está espiritualmente hablando bien. Pero vamos a ver que eso no es así. Cada uno de ellos la estaba regando, cada uno de ellos estaba causando que hubiera división dentro de la iglesia. Así es que unos decían: yo admiro a Pablo porque él fue el fundador de esta iglesia y predica muy bien, hace milagros, quizás, cosas como estas ellos estaban diciendo. Mientras que otros también decían: a mí me gusta y me encanta escuchar al predicador Apolos porque él es muy elocuente y bueno, me fascina cómo él predica. Y otros quizás dijeron: a mí me gusta cómo predica Pedro, me encanta cómo él con pasión predica y cómo Dios a veces lo usa a través de milagros. Algo muy similar a esto que acabo de decir estaba sucediendo. Y Pablo conocía muy bien que un espíritu, hermanos, partidario es como un cáncer que puede dañar la unidad de la iglesia, y por lo tanto él ve esto como algo muy serio, que inclusive él, para tratar este asunto, usa casi 4 capítulos. Imagínate, son más de 10 problemas que Pablo enlista en esta carta conformada de 16 capítulos, y 4 de ellos él los usa para corregir esto, la unidad que ya Dios nos dio, que Dios creó, pero que nos toca mantener en el vínculo del Espíritu Santo. Esta unidad estaba en peligro, esta unidad se estaba desapareciendo, y es por eso que Pablo empieza de una manera seria a tratar este asunto. O sea que Pablo
Perdón. Pablo, al enterarse de esta división entre estos hermanos, él sabía muy bien que lo que estos hermanos estaban revelando al decir yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo de Cefas y yo de Cristo, era que ellos estaban quitando a Cristo del centro de sus vidas. Y entonces estaban colocando a líderes humanos de su preferencia como el centro. O sea, yo no sigo verdaderamente a Cristo, el Cristo revelado en las Escrituras, sino estoy siguiendo a estos hombres. Y aunque es obvio que estos hombres, Pablo, Pedro, Apolos, ninguno de ellos, hermanos, estaban promoviendo este tipo de lealtad y admiración hacia ellos. O sea, esto es obvio, hermanos. Aún así, el apóstol Pablo empieza a decir que esto no debe de ser así, porque al final de cuentas, hermanos, Cristo no está dividido. O sea, si hay una unidad es debido a Cristo y no debido a estos hombres. Y Pablo empieza de alguna manera a argumentar estas cosas para decirles, si al final de cuentas Pedro, Apolos y yo somos del mismo Cristo y Cristo no está dividido, ¿por qué ustedes están dividiendo a Cristo al decir yo soy seguidor de este predicador? No, yo de aquel otro predicador. No, la cosa es que al final de cuentas Pablo, aunque era un gran predicador, de hecho fue el predicador que Dios más usó en el Nuevo Testamento, aún así él sabe, hermanos, que él es un simple sembrador, que él solamente siembra o riega la palabra de Dios y que al final de cuentas es Dios quien da el crecimiento. Y lo mismo lo sabía Pedro, lo mismo lo sabía Apolos, pero estos hermanos habían olvidado todo esto. Mire, vamos a ver rápidamente dos pasajes en Hechos que nos van a hablar acerca de Apolos. Hechos capítulo 18, versículo 24. Ahí está. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, y luego dice, varón elocuente, poderoso en las escrituras. O sea, no, yo por eso soy seguidor de Apolos. No, yo de Pablo. No, yo de Apolos porque él es elocuente, porque él se sabe las escrituras. Él es poderoso, ha meditado en ellas y la forma en que las expone deja a cualquiera fascinado. Versículo 25. Apolos, había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoso, hablaba y enseñaba diligentemente. O sea, no era cualquier predicador, hermanos. Era un predicador completo que daba todo el consejo de la palabra de Dios y tenía un celo fervoso. Y luego sigue diciendo ahí que enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Versículo 26. Y comenzó a hablar con denuedo, con valentía en las sinagogas. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Algo así me pasó a mí. Versículo 27. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que le recibieren. Y llegando él allá, fue de gran provecho, de gran bendición para la iglesia, a los que por la gracia habían creído. Versículo 28. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. O sea, no hay duda que Apolos fue un gran predicador, al igual que el apóstol Pablo. Dios los usó para ministrar, para fundar iglesias. Y Pablo le escribe, o mejor dicho, a Pablo le escriben y le dicen, ¿saben que he sido informados que hay contienda y que está pasando todo esto? Algunos dicen que son de Apolos, de Apolos, que siguen a Apolos y otros a Cefa. Pero escucha lo que dice ahí, capítulo 19 de Hechos, versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba ¿en dónde? Corinto. O sea, son dos predicadores grandes que Dios usó para fundar la iglesia, pero también para hacerla crecer. Y esto era lo que estaba pasando. Dice Pablo, ¿cómo es esto? Que cada uno de ustedes dice yo soy de Apolo y yo de Cefas y yo de Pablo y yo de Cristo. Y como decía hace un momento, hermanos, que nadie suponga que este grupo, yo de Cristo, es el más espiritual. O sea, es el único grupo que es el correcto pastor, porque Pablo lo está colocando en el mismo nivel que los demás. O sea, yo no sé si ustedes han escuchado a personas, y sobre todo en la época en que vivimos, una época donde cada uno quiere hacer las cosas de manera individual, o sea, se aleja de las personas, pero yo no sé si has escuchado personas que para justificar el hecho que no se congregan de manera fiel a ninguna iglesia, o sea, ellos son agentes libres, ellos dicen, no, yo no sigo a hombres, yo sigo a Cristo. Yo no sé si tú has escuchado esas cosas. Yo sigo a Cristo y maldito el hombre que confía en el hombre, por lo tanto yo y Cristo nomás, yo no necesito a los pastores, yo no necesito a la iglesia. Bueno, si tú piensas así,
el Cristo bíblico de toda la Biblia tiene un problema contigo, porque Cristo estableció, como dijimos, no solamente apóstoles que ya no están con nosotros, ellos ya dejaron el fundamento, ya dejaron las cartas, estableció profetas, estableció evangelistas y estableció pastores y maestros para la edificación tuya. Te guste o no te guste, es la manera que Dios diseñó la estructura de cómo la iglesia iba a ser edificada. No te pelees conmigo, a mí tampoco me gusta esto porque involucra que yo tenga que estar aquí domingo a domingo, quemarme la ceja y tratar de esforzarme para trazar bien la palabra de Dios. Pero esto es así. O sea, hoy en día, como nunca antes, y sobre todo porque estamos viviendo en la época de la internet, de las plataformas sociales, donde hoy podemos exponernos a las prédicas de predicadores de sana doctrina increíbles, ¿verdad? Y de repente, no, pues yo no necesito congregarme a una iglesia existencial, a una iglesia literal. O sea, yo en la casa puedo hacer esto. Bueno, puede funcionar al principio mientras encuentras una iglesia, pero ese no debe de ser la regla principal. Porque de lo contrario, tú no vas a crecer como deberías de crecer. Así que algunas personas, como estas de las que yo estoy hablando, que hoy en día andan de iglesia en iglesia, y es que pastor, no hay buenos predicadores y no sé qué, y los que hay no me llenan el ojo del intelecto, y no, pastor, yo prefiero yo y Dios en mi casa. Bueno, al parecer, este último grupo tenían un lema similar a estas personas. Yo soy de Cristo, de nadie más. O sea, no soy de Pablo, no soy de Apolos, no sigo a ninguno de ellos. Yo soy de Cristo. Bueno, vamos a recordar lo que vimos la semana pasada, Efesios capítulo 4, versículo 11, texto que le he estado citando. Y él mismo, hablando de Cristo, y él mismo, él. Yo no sé cómo algunos de ustedes abrazan ciertas verdades en la Biblia, con pasión las defienden y son hasta capaces de dar su vida, pero no abrazan el resto de la Biblia. Toda la Biblia es inspirada por Dios y toda ella es útil. ¿Para qué, hermanos? Es útil para beneficiar, para corregir, para instruir. Bueno, dice esta escritura, inspirada por el Espíritu Santo, y él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, que ya no están, y ahora los tenemos a través de sus cartas, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con un propósito, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Tú necesitas un pastor que vele por ti. Cuando llegues allá, ¿quién va a dar cuenta por ti? Porque los pastores vamos a dar cuenta por las ovejas que el Señor nos encomendó, ¿verdad? Bueno, así como tú veas, y recuerda, para Dios nada es imposible, o sea, así como tú me ves, un simple predicador que no tuvo universidad y que entre los primeros años de escuela en México y en Estados Unidos se reburujó más y no carbura bien y no articula bien las palabras, bueno, Dios, que es todopoderoso, lo usa para la edificación de tu vida. ¿Pero cómo, pastor? Yo no lo entiendo tampoco, pero para Dios no hay nada imposible y por este pasaje yo me atrevo a decir lo que estoy diciendo. Así es que, según las Sagradas Escrituras, inspiradas por el Espíritu Santo, los pastores, los maestros, son vitalmente necesarios para la edificación de tu vida, si eres parte del cuerpo de este Cristo bíblico. Así que, este último grupo que decía, yo soy de Cristo, tenía solamente el nombre correcto, yo soy de Cristo, pero la actitud no era la correcta. O sea, ellos mismos estaban contribuyendo al problema de la división que había en Corintio, lo mismo que los demás. Vimos en Romanos, ¿verdad?, que nosotros necesitamos mutuamente. Es por eso que Pablo trata con ese problema que había, que los estaba desuniendo. O sea, sí es el poder de Cristo, pero a través del cuerpo. A través del Espíritu Santo sí, pero a través del cuerpo, que nosotros somos el cuerpo. Y es por eso que Pablo les pregunta en el versículo 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Está dividido Cristo? O sea, Pablo, Apolos, Cefas son de Cristo. No los dividan porque Cristo no está dividido. Somos uno en Cristo Jesús. O sea, ¿cómo puede haber en la iglesia un partido que se autoproclama ser seguidores de Cristo, como si los demás no fueran seguidores de Cristo? Como si los demás creyentes no le pertenecieran al Señor. O sea, todos los cristianos tenemos un mismo Salvador, que murió por cada uno de nosotros. Por lo tanto, hermanos, ningún predicador, ningún pastor es lo que nos une, es Cristo. ¿En qué nombre hemos sido bautizados?, pregunta Pablo. En el nombre de Cristo, o sea, que quede bien claro, bajo la autoridad del Señor Jesucristo, porque al final de cuentas, aún los mismos predicadores le pertenecemos a Cristo, como dice Pablo al final del capítulo 3, los versículos 21 al 23, escucha lo que dice Pablo. Así que ninguno se gloríe en los hombres, ninguno se jacte,
No, yo soy seguidor de Apolo, yo soy seguidor de Cefa. No, no, ninguno se gloríe en ellos, porque todo es vuestro. O sea, son regalos de Dios. ¿Recuerda que Jesús llevó la cautividad y dio dones a los hombres? Es en ese contexto el que acabamos de leer ahí, que Él mismo constituyó todas estas personas para el beneficio de la iglesia. Por lo tanto, nadie se gloríe en los hombres, porque todos ellos desde ustedes fueron regalos de Dios para la administración, la edificación suyas. O sea, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. ¿Y vosotros de quién? De Cristo, y Cristo de Dios. Bueno, estos pasajes nos enseñan que nosotros debemos beneficiarnos de todos aquellos hermanos a quienes Cristo ha llamado y ha capacitado para enseñar su palabra en la iglesia. Debemos de beneficiarnos. Qué bueno que busques buenos predicadores en las plataformas sociales de sana doctrina para bendecir tu vida. Sí, pero recuerda, este es tu pastor. Y yo me siento incómodo hablando de esto, pero tengo que predicar todo el consejo de Dios. Este es tu pastor que Dios te puso. Y yo no estoy diciendo esto porque alguien no me está viendo como pastor, no, estoy predicando. Porque nadie vaya a pensar, porque luego el diablo les mete cosas que uno ni en cuenta, ¿verdad? Pero estos pasajes nos dicen que si tú estás aquí en esta iglesia, Dios designó, colocó a este pastor. Habiendo dicho esto, hermanos, continuamos. Y yo quiero que tú observes, hermano, que, ¿cómo puedo decir esto? Sin que me vea yo así como que me estoy jactando. El objetivo principal, hermanos, de nuestro ministerio como pastores, predicadores, es llevarte a contemplar a Cristo, no a nosotros, como hoy en muchos días. No sé si los has visto que hasta se mueven así y tienen una buena memoria, que ellos son capaces de leer un libro y retener toda esa información de ese libro y estarlas tirando como matralletas, y ellos empiezan como a lucir, y son ellos. Y qué sabiduría, qué elocuencia. Bueno, el objetivo principal de nosotros los predicadores no es llevarlos a admirarnos a nosotros, y qué bueno que yo no tengo esa capacidad, yo no soy tentado por eso, yo sé lo que soy. Entonces, nosotros tenemos que ver que el objetivo principal de todos los pastores es llevar a la iglesia a contemplar a Cristo, porque Él es su Señor, porque Él es quien los salvó. Y bueno, ya para finalizar, que los primeros problemas que Pablo aborda son los que voy a abundar más, los últimos van a ser casi nomás leerlos, pero ya para continuar, hermanos, escucha el siguiente problema que el apóstol Pablo aborda. Este lo encontramos en el capítulo 5 del versículo 1. Dice: de cierto se oye que hay entre ustedes, ¿qué? Fornicaciones. O sea, no solamente la división de que yo sigo a esta persona y aquel, sino también se oye entre ustedes que están cometiendo fornicación. Tal fornicación cual ni aún se nombran entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Y vosotros están envanecidos? ¿No debieras más bien haberlo lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? O sea, notamos que esta iglesia no solamente estaba dividida por los predicadores, sino que estaban también ellos tolerando, hermanos, pecados fuertes como este. O sea, un pecado tan fuerte que dice que ni siquiera se nombra entre el mundo gentil, entre aquellos que no son parte de la iglesia. Escucha cómo la versión, palabra de Dios, dice en este capítulo 5, versículo 1. Dice ahí: se dice que entre ustedes hay un pecado sexual tan grave que ni siquiera lo cometen los que no conocen a Dios. Dicen que uno de ustedes tiene una mujer, a la esposa de su propio padre, y todavía están orgullosos. Deberían más bien estar tristes. El hombre que cometió ese pecado debería ser expulsado dentro de ustedes. Sáquenlo de la iglesia. Como les decía al principio, una de las ventajas, hermanos, o desventaja de predicar la Biblia libro a libro, capítulo a capítulo, versículo a versículo, hermanos, es que en ocasiones nos obliga a abordar ciertos pasajes que a cualquiera le resultan incómodos. O sea, un domingo en la tarde, ahorita pastor va a hablar de estas cosas. Bueno, tengo yo ese deber, tengo que cumplir con dar todo el consejo de Dios. Y bueno, este es uno de esos pasajes, y Pablo tuvo que tratarlo. Nadie se atrevía, y los que se atrevían estaban diciendo: oye, la gracia de Dios es tan grande que todo lo cubre, por su gracia somos salvos, no es por obras. Pero escuchan lo que dice Timoteo, que he estado trayendo a colación este pasaje una y otra vez para que se te quede grabado. Toda la escritura es inspirada por Dios, y precisamente porque toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora escuchan lo que Pablo dice en Hechos
capítulo 20. Esto es lo que le dice a los pastores de Éfeso antes de marcharse, antes de irse y no verlos ya nunca más. Versículo 26. Dice, por tanto yo les protesto en este día, dice que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Y por qué estás limpio de la sangre de todos? Porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Así es que hay pasajes que son bien incómodos de predicar, pero tenemos que predicarlos. Y esta es una de las grandes ventajas de predicar la Biblia de manera expositiva. Nos obliga a predicar estos pasajes, cosa que muchas iglesias no están haciendo. Y eso no es sano, no es saludable y no es normal, porque esta es la iglesia moderna, no la iglesia bíblica de la cual debemos de aprender, de la iglesia primitiva. ¿Te acuerdas que el apóstol Pablo como Apolos cada sábado entregados a la predicación de la palabra con diligencia, con vehemencia, con espíritu incansable, predicando siempre la palabra de Dios? Y Pablo aquí está tratando un tema fuerte, incómodo. Está tratando el tema de un hombre que estaba teniendo relaciones íntimas con la esposa de su padre, lo más seguro que era su madrastra. Y Pablo dice, este es un pecado tan perverso que ni siquiera el mundo pagano acepta. O sea, ni aún se nombra entre ellos. Dice ahí Pablo, de cierto se oye que hay entre ustedes fornicación, tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre, a su madrastra. Wow. Hasta los mundanos condenan ese pecado. Yo quiero que usted note la situación tan terrible en la cual se encontraba esta iglesia, porque vamos a regresar a los primeros capítulos y vamos a ver cómo Pablo, aunque tenía este conocimiento, aún así les habla como iglesia de Dios. Les habla diciéndoles, toda gracia, toda bondad ha sido derramada en ustedes gracias a lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Pero esto no significa que Pablo no tenga que corregir, que Pablo no tenga que exhortar. Y esto nos debe de enseñar que cuando tu hermano la esté regando, en vez de estarlo criticando, tú debes de ayudarlo a restaurarse. Si no te atreves a confrontarlo, mirándote como si tú fueras el mismo, no a regañadientes, no regañándolo, sino con mansedumbre, ora por él. Esto era lo que el apóstol Pablo hacía, a pesar de lo que era esta iglesia. Estaban divididos y ahora vemos que tanto este hombre estaba cometiendo una inmoralidad sexual terrible y los líderes no estaban haciendo nada al respecto. Ellos tenían conocimiento de ello, quizás hasta la iglesia venían juntos, qué sé yo. Pero según Pablo, ahí dice, ¿y ustedes están envanecidos? ¿De verdad están envanecidos? ¿No debieran más bien ponerse triste y haber quitado del medio de ustedes a esa persona que cometió tal acción? No sabemos con exactitud, hermano, cuál era el argumento de estos líderes de esta iglesia en Corintio que los hizo permanecer indiferentes ante este pecado de este hombre. Sin embargo, todo indica, hermanos, que algunos de ellos habían llevado hasta un extremo la doctrina de la salvación por gracia. O sea, somos salvos por gracia, no somos salvos por las obras. Ya nos escribiste a los romanos, Pablo. O sea, no importa cómo vivamos, porque no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Así que vamos a pecar para que la gracia sobreabunde. ¡Oh, qué increíble es la gracia y misericordia de Dios! Lo más seguro que ellos estaban pensando esto, porque si hay algo que Pablo enseñara era esto, pero muchos malinterpretaban. No, si tú piensas así, tú eres un maldito, tú necesitas arrepentirte y decirle a Dios que te salve. ¿Por qué? Porque una persona que verdaderamente tiene el Espíritu Santo, aunque comprende que por gracia somos salvos, él también comprende que Dios nos ha llamado a santidad, a apartarnos del pecado. Pero estas personas no lo estaban viendo así. Al parecer, la razón por la cual estos hermanos en Corintios no habían tenido ninguna acción disciplinaria contra este hombre era la jactancia, era la arrogancia. Versículo 6, escucha lo que dice. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? La arrogancia de ustedes no es buena. Hagan algo, porque eso está perjudicando la unidad de la iglesia. Mira, ellos están haciendo eso, pues nosotros también podemos hacerlo. No, un poco de levadura leuda toda la masa. Y wow, qué problemas de inmoralidad y de división vemos hasta aquí en esta iglesia. Era una iglesia muy problemática. Pero pasemos al tercer asunto que Pablo trata también en su carta, en el capítulo 6, versículo 1. ¿Se atreve alguno de ustedes, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿Qué era lo que estaba pasando?
Bueno, algunos miembros de esta iglesia tenían problemas, quizás hacían un negocio y alguien defraudaba a otro, y entonces en vez de traerlos al liderazgo, ¿verdad? Porque en el liderazgo ellos están llenos de la sabiduría de Dios, de la palabra de Dios para resolver estos problemas. Bueno, ellos iban ante los jueces injustos, ante los tribunales del mundo. Y Pablo está diciendo, esto no debe de ser así. No vayan a buscar resolver sus problemas con los de afuera. Y ahora quizás tú y yo no llevemos los problemas que surgen entre nuestros hermanos ante un juez, pero ¿qué tal ante nuestros amigos, nuestros familiares? No, esta persona sí, y eso que es cristiano. Ten cuidado, porque si esa persona verdaderamente es un hijo de Dios, de quien tú estás hablando mal, es de la novia, de la esposa de Cristo, según la palabra de Dios. O sea, no, es que esto no es para nosotros, pastor, aguas, porque quizás no estás en ese nivel, pero sí en otro más bajo, que al final de cuentas estás haciendo mal. Tú debes de buscar a los ancianos, a los predicadores, a los líderes espirituales que te ayuden a resolver tus problemas, porque para eso estamos. Si es que verdaderamente te importa mantener la unidad de la iglesia, que como vamos a ver, el que destruye la unidad de la iglesia, dice Pablo, hay aquel que destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá también. Y yo no sé qué significa eso, pero es algo terrible. Así es que, hermanos, estas personas no eran capaces de ver su inconsecuencia, de que ellos están diciendo, somos cristianos, tenemos la verdad, somos la iglesia de Dios, columna y baluarte de la verdad, pero al mismo tiempo estamos yendo a los jueces paganos que nos ayuden a resolver problemas. Escuche lo que Pablo constantemente dice, versículo 2, versículo 3 y 9. No saben, que sabían, no saben, o sea, es una forma sarcástica de decir, o sea, ¿de verdad no se acuerdan que nosotros sabemos que los santos han de juzgar al mundo? ¿Y ustedes están yendo a ser juzgados por los del mundo? ¿No saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Entonces, ¿por qué están yendo a ellos? ¿Te das cuenta? ¿Qué estaba pasando? Pues ellos sabían estas cosas, pero el problema era su orgullo. El problema era su egoísmo. O sea, todas esas cosas eran más fuertes que este conocimiento bíblico que ellos tenían. O sea, en este momento, pastor, no me importan las verdades de Dios. Mi hermano defraudó y que reciba lo merecido. Orgullo, egoísmo, te dejas llevar por el espíritu vengativo. Y yo no sé tú, pero muchas veces nosotros cuando tenemos serios problemas con hermanos en Cristo, actuamos inconscientes con las doctrinas que profesamos creer. ¿Verdad? Claro que sí. Y esto a mí me enseña que una cosa es conocer lo que la Biblia enseña con respecto a ciertas cosas, y otra muy distinta es luchar con el orgullo, es luchar con el egoísmo de nuestro corazón para poder vivir a la altura de lo que la Biblia enseña y de lo que nosotros decimos creer. Hay un refrán muy conocido, ¿verdad?, que aquí aplica perfectamente. Del dicho al hecho hay mucho ¿qué? Trecho. En la mayoría de los casos, cuando hay conflictos entre hermanos, nosotros sabemos lo que la Biblia dice con respecto al problema. Sin embargo, debido a mi orgullo, debido a mi egoísmo, pues no peleamos, ¿verdad? Pues ni modo. Eso es lo que dice Dios, pero ni modo. Y si eso implica, pastor, llevarlo a la corte, pues lo llevaré. Y como ya dije, nadie llevamos a nadie a la corte aquí en esta iglesia, ¿verdad? Pero sí los llevamos a los miembros de nuestra familia incrédula, a los miembros de nuestras amistades incrédulas. Ok, el cuarto problema. ¿Qué es lo que va a abordar ahora aquí el apóstol Pablo? Bueno, versículo 6, o capítulo 6, versículo 18, dice Pablo, huyan de la fornicación. O sea, no solamente era un problema de una persona que estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra, sino habían más miembros de la iglesia que estaban fornicando. Y les dice Pablo, huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su cuerpo fornica. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? ¿Te das cuenta? Habían algunos miembros de esta iglesia practicando inmoralidad sexual y Pablo les dice, dejen de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio porque es un grave pecado ante los ojos de Dios, porque están usando el mismo cuerpo donde habita el Espíritu Santo para pecar contra Dios. Y ese era un problema más. Sin embargo, no es el último problema que Pablo cita aquí. Pablo señala un quinto problema que encontramos en el capítulo 7. Y este es un problema que tenía que ver con relaciones sexuales matrimoniales, que tenía que ver con asuntos de la soltería, de la viudez, y bueno, Pablo habla acerca de estas cosas. Escucha lo que dice el versículo 1 del capítulo 7.
Dice Pablo, en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y que cada uno tenga su propio marido. Versículo 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Y asimismo la mujer con el marido. Versículo 5 dice, no se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparse sosegadamente en la oración y volver a juntarse en uno para que no los tiente Satanás a causa de su incontinencia. Versículo 8. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, no se quemen. Versículo 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casarse o reconciliarse con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Todos estos versículos, cuando lleguemos a esa semana, los estudiaremos de manera más profunda. Pero ahorita yo solamente estoy señalando de manera general y global los problemas que Pablo enlista en esta carta. Así que tenemos aquí más problemas. Hay un sexto problema que Pablo también trata, y este está en el capítulo 8, versículo 4. Dice, acerca de las viandas que se sacrifican, acerca de la comida que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, ¿qué dice? Cómetela como quiera. Dice Pablo, no la comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. O sea, había libertinaje en cuanto a la libertad cristiana. Yo sé que esto delante de Dios lo puedo hacer porque esto me es lícito, por lo tanto lo voy a hacer y no me importa si esto afecta la fe débil de mi hermano. Pablo dice, no hagas eso. Ahora pasemos al capítulo 9 para ver otro problema que el apóstol Pablo señala. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Bueno, terriblemente algunos miembros de esta iglesia, como decían, yo soy de Apolos y yo de Pedro. Bueno, pues algunos de ellos, de estos seguidores, de estos hermanos, estaban acusando a Pablo de ser un predicador que se estaba aprovechando de las ganancias que genera el ministerio. Y escucha cómo empieza su defensa él. Dice Pablo, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber los apóstoles? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas y Pedro? Versículo 6. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Increíble, o sea, podemos deducir a través de estos versículos que algunos estaban insinuando que Pablo no era merecedor de recibir un fruto económico por el ministerio, por la obra que hacía. O sea, tú no tienes el derecho de recibir bendición monetaria de parte del tesoro de la iglesia. Wow. Escuche lo que sigue diciendo el versículo 11. Dice Pablo, si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, les damos la palabra, ¿es gran cosa si sigamos de ustedes lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, con más razón nosotros fuimos los fundadores de esta iglesia, pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven en el altar, del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Increíble la problemática que había en esta iglesia. Para el apóstol Pablo, como están atacando su persona directamente, era algo muy duro. Cualquiera de nosotros andando en la carne le agarramos recelo o agarramos en contra de esa persona que está hablando de nosotros. Yo como pastor le pudiera ponerme en estos zapatos y a mí me molestaría. Pero el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, deja a un lado eso y se recuerda que ellos son parte de la iglesia de Dios, que ellos son parte del cuerpo de Cristo, que ellos son la novia, la esposa de Cristo, y les habla como les debe de hablar, de una manera correcta. Ok, finalmente llegamos, hermanos, a estos capítulos donde Pablo habla acerca de el desorden que había cada vez que se reunía la iglesia de manera pública. Y él empieza con el atavío de las mujeres, después se va a los abusos en la cena del Señor, capítulo 11, versículo 17, dice, pero al anunciarlos esto que sigue, no les aplaudo, porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Esta iglesia era una iglesia disfuncional totalmente. Pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, obvio que hay entre ustedes divisiones y en parte lo creo.
Ya hablo de un tipo de divisiones, pero esto es otro tipo de divisiones. Y dice el versículo 19, que se lo voy a leer, y después le pongo ahí el versículo 20, porque es preciso que entre ustedes haya disensiones para que se hagan manifiestos entre ustedes los que son aprobados. O sea, dentro de la iglesia del Señor hay cizaña, hay trigo, hay peces buenos, hay peces malos, hay cabras, hay ovejas. Y dice ahí Pablo, ¿cuándo pues se reúnan ustedes? ¿Qué dice ahí? Esto no es comer la cena del Señor. ¿Por qué? O sea, no están celebrando bien la cena del Señor cuando se reúnen, porque el comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y el otro se embriaga. O sea, los hambrientos, pues yo ya vengo cansado y yo voy a empezar a comer. Y al diablo con lo que tipifican la cena del Señor. Y otros se aprovechaban del vino y se ponían literalmente borrachos. Fornicarios, borrachos, de todo había en esta iglesia. Bueno, Pablo, después de eso, él pasa a tratar esta desorganización que había también a la hora de operar los dones espirituales. Escucha lo que dice el versículo 27. Dice, ustedes pues son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, y luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Y pregunta Pablo, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? No. Versículo 31, dice Pablo, procuren pues los dones mejores, mas yo les muestro un camino aún más excelente. Era un desorden total dentro de la iglesia. Capítulo 14, ya para terminar esta lista. Versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos, incrédulos, ¿no dirán que están locos? ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando se reúnen, cada uno de ustedes tiene salmo. Adelante, pastor, yo quiero compartir una lectura del salmo que Dios me ministró la semana pasada. Adelante. ¿Tiene alguna doctrina? ¿Tiene lengua? ¿Tiene revelación? ¿Tiene interpretación? Hágase todo para la edificación, algo que ellos no estaban haciendo. Si habla alguno en lengua extraña, dice Pablo ahí, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turnos. Y uno interprete. Versículo 28. Y si no hay intérprete, que se calle. Pastor, es el mover del Espíritu Santo. No es el mover del Espíritu Santo bíblico. Porque si fuera, se someterían a este Espíritu. Digan lo que digan. Yo prefiero someterme a la palabra de Dios y no a las señales y a los milagros supuestos. No, que se callen. ¿Quieres hablar en lengua? Pues adelante, yo no te lo voy a prohibir. Pero vale más que tengas interpretación. Que si no hay un intérprete, yo tengo que obedecer lo que dice la Biblia. Es que el pastor aquí detiene el mover del Espíritu Santo. El mover del Espíritu Santo moderno sí, a través de las indicaciones de la Biblia. Pastor, yo tengo, pues adelante, empieza a hablar en lenguas, danos la interpretación. Y que los demás, dice Pablo, que juzguen, que vean, o sea, ¿será de Dios? ¿O es un profeta falso? ¿O es una hermanito en la carne, con un sueño frijolero, una visión, quién sabe de qué? No sé, hay que probar los espíritus según las indicaciones de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces había un desorden terrible. Y Pablo empieza a corregir toda esta deficiencia. Y además también corrige, porque al parecer las mujeres querían empezar a dirigir, ¿verdad? Dios le dijo a Eva, tu deseo va a ser querer enseñorearte de tu marido. Y a veces dígame si no es cierto, yo lo he oído en la mayoría de las mujeres. Es una realidad. No, tu marido según Dios es la cabeza. Pero es que él no sabe. Ay Dios, fuiste un tonto en haber estructurado así esta posición del liderazgo en la familia. No, déjalo. Dios va a bendecir tu matrimonio y tu hogar cuando eso empieza a suceder. Todos los mandamientos que nosotros obedecemos traen bendición. Y deja de quererlo torcer para que entonces tú quieras seguir ordenando y mandando, que sutilmente lo hacen muchas y no se dan cuenta. Todos los demás se dan cuenta, pero ellas no se dan cuenta. Bueno, aquí Pablo corrige ese problema. Y después de decir Pablo, y lo voy a leer, versículo 33, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Es que aquí la cultura cambió, en aquellos tiempos eran muy machistas. No. Dice Pablo, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les he permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. ¿Quién fue formado primero? ¿Adán o Eva? Dice Pablo, Adán. O sea, desde el diseño ya estaba esto, no es la cultura. Por lo tanto, yo soy de los que dicen, la mujer no debe estar pastoreando. Que Dios las usa, Simón.
pero no deben de estar pastoreando. Dios en su gracia y misericordia usa lo que ellos predican sin sana doctrina, porque toda la verdad procede de Dios y toda la verdad bendice. Sin embargo, están usurpando un lugar que no les corresponde, que Dios no les dio. Sácame a Débora y sácame de todos los demás. Uno o dos versículos que tuercen contra un montón de versículos que dicen que no es así. De verdad, deja ya tu necedad. Es como cuando le dices a los católicos: mira todos los versículos que dice ahí que no debemos de postrarnos ante las imágenes. Mira. Y tú sí les dices mira, y son un montón, ¿verdad? Pero no aplicas lo mismo a ti. Cuando son un montón de versículos, algo nos está diciendo el Señor. Y bueno, dejo ya eso ahí porque no es el momento de predicar de esto. Pero Pablo empieza a corregir esto también. Y dice el versículo 35, que si quieren aprender, hermanos, hermanas, algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y por último, Pablo termina de corregir también este desorden que había en el culto de adoración. Y dice el versículo 39, así que hermanos, procuren profetizar, sí, nadie los inspira en hablar en lenguas, pero que sea bíblicamente, todo hágase ¿qué? Decentemente y con orden. ¿Sabe un desorden terrible en esta iglesia? Y bueno, ¿qué lista de problemas Pablo señala aquí acerca de esta iglesia? Sin embargo, mira cómo el apóstol Pablo termina esta carta. Dice, pero, versículo 12, me falta un problema más, es por eso que está ahí. Había otro problema doctrinal. Bueno, algunos están diciendo no hay resurrección, y que sí hay resurrección. Y Pablo empieza a decir, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Porque si no hay resurrección de los muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces lo que predicamos, vana es su fe. Y si Cristo, dice el versículo 17, no resucitó, vuelve a decir, vana es la fe y están perdidos en sus pecados. Pero ahora sí, después de enlistar todas estas cosas, de tratar todas estas cosas, escucha cómo el apóstol Pablo termina su carta. Yo, Pablo, os he escrito esta salutación de mi propia mano, y dice, la gracia del Señor Jesucristo esté con ustedes, iglesia disfuncional. Que el castigo de Dios caiga sobre ustedes, hijos del diablo. No, la gracia del Señor, la misma gracia que te mantiene purificándote, santificándote, esté con ustedes. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos ustedes también. Wow. ¿Cuánto necesitamos aprender del apóstol Pablo? Ahora, todo esto que Pablo ha señalado acerca de los problemas que había en esta iglesia, hermano, nos enseña, escucha, que dentro de cualquier iglesia de Cristo verdadera va a haber problemas. Si no, ¿para qué trata estos problemas? O sea, esperemos problemas. Hay personas que cuando se convierten al Señor y llegan a una iglesia, ellos ya dan por sentado que ya llegaron al paraíso. Qué bueno que llegué a este lugar, porque esta iglesia no es como las demás. Esta iglesia se mira que sí se aman. Aquí no hay malos entendidos, aquí no hay chismes. Y de repente, estas personas despiertan a la realidad de que la iglesia no es el paraíso, no es el cielo, hermano. O sea, no hemos llegado aún al cielo, donde ya no va a haber más llanto, más tristeza, ni más dolor, donde ya no va a haber pecado. Si bien es cierto que Dios está trabajando en nosotros y nos está cambiando gradualmente a la imagen de Jesucristo, aunque todo eso es cierto, hermanos, no hemos llegado a ser perfectos aquí en esta vida, aquí en esta tierra. Y si a eso le añadimos el factor de que hay personas en las iglesias que dicen que son cristianas y no lo son, o sea, la cosa se complica más. O sea, tenemos a los hermanos que de repente andan en la carne y Dios los está disciplinando a lo mejor y hay problemas. Y luego aquellos que son cabras, son chivas, pues como son cabras chivas, su naturaleza es estar siempre en problemas. Entonces no esperes tú un día encontrar aquí la iglesia ya perfecta, sin problemas. No, más bien espera encontrar problemas y espera con la ayuda del resto de los miembros y la ayuda de Dios, ayudar para que se mantenga la unidad en la iglesia, para deshacernos de todo orgullo, de todo egoísmo. Así es que vamos a tener problemas, hermanos. ¿Por qué? Porque según la Biblia todos tenemos dentro de nosotros el potencial suficiente para tener problemas con otros hermanos, y Dios lo sabe. Por eso Pablo dice, hacer morir lo terrenal, hagan morir el pecado, no contristen el Espíritu Santo, sean llenos. ¿Y qué pasa cuando nosotros no hacemos eso? Pues entonces hay problemas en mi matrimonio, con mi esposo principalmente, con mi cónyuge, con mis hijos, y ya no se diga con los hermanos de la iglesia. Y si no hay ahorita problemas entre nosotros es porque no estamos conviviendo muy de cerca. La cosa cambia cuando tú metes dos pecadores dentro de un lugar por un tiempo prolongado, y es ahí donde empieza realmente a surgir lo que realmente, o el nivel de espiritualidad que nosotros tenemos. ¿Te das cuenta, hermanos? Así que, hermanos, va a haber problemas.
Y precisamente porque Dios sabe que va a haber problemas, Él nos dejó en su palabra principios para lidiar, para tratar con esos problemas. Mateo 18, si tu hermano pega contra ti, ve con él. Y otros pasajes, ¿verdad? Así que no es la voluntad de Dios, y escuche bien, no es la voluntad de Dios que nosotros nos aislemos del pueblo de Dios para evitar conflictos. Yo por eso no voy a la iglesia, porque puro hipócrita. No, no hagas eso, no es la voluntad de Dios que tú te aísles, que tú te apartes de los hermanos. Yo mejor no vengo a la iglesia para no tener que verle la cara a esta cae gordita o a este cae gordito. No, no hagas eso, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es usar cada conflicto para hacernos cada vez semejantes a Cristo. Hierro con hierro se aguza, se afila, ¿verdad? Es a través de los problemas. Recuerda lo que Pablo nos dijo en Romanos: todas las cosas a los que aman a Dios, todas las cosas, buenas y malas, nos ayudan a bien. Voy a poner un ejemplo. Ahora que estamos trabajando, manteniendo la alberca limpia, trabajamos con un químico llamado cloro, y es un químico bien fuerte. Vienen en unos botes y son como tabletas, como de 3 inches, y esas tabletas, cada una de ellas individualmente, están dentro de una bolsa. Y a pesar de que están en un bote, tiene una tapa y están en esa bolsa, cuando uno la abre, tiene que saltar porque se nos olvida taparnos la nariz y huele bien fuerte. Es un olor desagradable. Sin embargo, cuando ese químico se utiliza con la porción adecuada, cuando tú lo utilizas correctamente, ese químico purifica, quita todas las impurezas que hay en el agua. O sea, es algo desagradable a veces, pero es algo que beneficia. Bueno, algo así es, hermanos, con nosotros, las cosas que pasamos. Hay problemas entre los verdaderos hermanos, sin embargo, Dios las usa, esos problemas desagradables, para purificarnos, para pulirnos, para hacernos más como Cristo. Así es que no debes de apartarte. No, todo lo contrario, sigue esperando en el Señor. Esfuérzate por cumplir las indicaciones que Dios te da con la ayuda del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios usa esas situaciones difíciles para pulirnos a la imagen de Jesús. Por lo tanto, podemos concluir que una misma situación manejada de una manera equivocada puede ser terrible para la fe de algunos, pero manejada de una manera correcta puede ser una tremenda bendición. Va a haber problemas, depende de cómo los manejes. Si los manejas con tu sabiduría, ya valiste, vas a afectar la fe de los demás. Pero si tú manejas esa situación conforme a los principios establecidos por Dios, va a ser una tremenda bendición, tanto para ti como para tu hermano, como para la iglesia en Cristo Jesús. Ahora sí, con esto en mente, hermanos, escucha lo que dice el versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, les está diciendo. Y yo no sé si Pablo tiene en mente a todos esos que lo están acusando de ser un aprovechador, de que se está enriqueciendo económicamente. Y dice Pablo: por la voluntad de Dios yo estoy aquí. Y el hermano Sóstenes, a la iglesia que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos, y lo dice también Señor nuestro. Bueno, nosotros ya vimos la lista de problemas que hay a través de toda la carta, ¿verdad? Esto nos enseña que sí, la iglesia estaba llena de problemas. Era una iglesia totalmente disfuncional. Sin embargo, también está llena de bendiciones. O sea, a través de todo el Nuevo Testamento no vas a encontrar tú una carta como esta, la cual describe a una iglesia que está llena de problemas. Sin embargo, el versículo 1 hasta el 9, como leímos al principio de estar predicando, cuando tú lees estos versículos, Pablo empieza de manera intencional a traer a colación algunas de las grandes bendiciones que Dios ya ha derramado sobre esta iglesia disfuncional. ¿Y qué me enseña a mí esto? Bueno, que Pablo tenía ojos para ver eso. Yo te pregunto, ¿tú tienes ojos para ver eso de acuerdo al conocimiento que Dios te da a través de la Biblia? De lo que son tus hermanos disfuncionales. ¿Tú tienes ojos para ver eso como los tenía el apóstol Pablo? O sea, sí, era una iglesia llena de problemas. Sin embargo, no dejaba de ser una iglesia de Dios. Y escucha, si un creyente no es capaz de ver esto en una iglesia, o sea, va a ser casi imposible que tú puedas avanzar en tu fe. Porque si solo te estás enfocando en el problema de los demás, ¿cómo vas a avanzar si eso te frustra? Eso te hace no querer venir a la iglesia. Y cuando estás aquí, porque no sé por qué, no pones atención a la palabra de Dios. No tienes la fe suficiente para creer que verdaderamente Dios, a través de la exposición de su palabra, te habla. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé esos ojos que Pablo tenía.
Pablo podía ver a esta iglesia disfuncional como lo que era: iglesia de Dios, santificada por Dios, apartada, salvada por Jesús. ¿Te das cuenta? Hay personas hoy en día como nunca antes, porque hay un montón de iglesias y hoy las puedes identificar dónde se encuentran, que cambian de iglesia en iglesia. Siempre están cambiando de iglesia en iglesia y nunca se involucran de todo corazón en una iglesia. No echan raíces. ¿Por qué? Porque todo mundo es imperfecto, menos ellos. Bueno, si tú encuentras una iglesia perfecta en el momento, si la llegaras a encontrar, en el momento que tú llegues a ella, dejó de ser perfecta. Se va a convertir en una iglesia imperfecta. Yo no entiendo a este tipo de personas y a veces pues tengo que deducir que es por falta de conocimiento. Pero ¿qué de aquellos que sí tenemos conocimiento de todo esto? ¿Por qué seguimos comportándonos como si no fuéramos parte del cuerpo de Cristo? Wow. Mire, por la gracia de Dios, el febrero pasado cumplimos 27 años de casados. Yo llevo. Hasta el día de hoy, gracias al amor de Dios que está en mí, amo más intensamente a Eva que cuando yo la conocí, que cuando al principio la empecé a amar. Esto no es de mí, es de Dios. Y la amo, hermanos. Bueno, si alguno de ustedes, hermanos, me dijera: pastor, yo con usted colaboro, pero a su esposa no la tolero, no la soporto, va a haber problemas. Bueno, cuando tú le dices a Cristo, indirectamente: yo contigo, Cristo, te sigo, y si quieres hasta el fin del mundo voy y predico, pero a tu iglesia no la aguanto. La iglesia que somos nosotros está conformada por personas individuales. Son la novia de Jesús, son la esposa de Jesús. O sea, Cristo, a ti sí te tolero, pero a tu esposa, por favor, esto es incongruente, no puedes hacer eso. Tú tienes que ver a la iglesia como Dios la ve. Si tú tienes problemas con la esposa de Cristo, tú tienes problema con Cristo mismo. Y esto es algo bien serio. Capítulo 3, versículo 17, dice Pablo: si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Ahora, aquí Pablo no se está refiriendo en este pasaje al cuerpo humano, se está refiriendo a la iglesia según el contexto, hermanos. Si tú vas unos versículos más adelante, antes de que Pablo diga esto, él dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces nos deja hablar que Pablo está hablando ahí de la iglesia. Por lo tanto, cuando Pablo dice: si alguno destruye el templo de Dios, si alguno destruye la iglesia, la unidad, ¿qué va a pasar? Dios va a hacer algo al respecto. Porque el templo de Dios son ustedes, santo es. Así que esto es serio. Entonces yo veo aquí a Pablo que tenía ojos para ver que esta iglesia disfuncional tenía el favor de Dios, le pertenecía a Dios. Escucha lo que vuelve a decir Pablo. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, el hermano Sóstenes, ¿a quién? A la iglesia de Dios. No a la iglesia de Pablo, a la iglesia de Dios. Wow. O sea, yo estoy aquí escribiéndoles esta carta porque ustedes son iglesia de Dios. O sea, el Dios creador de todo lo que existe tiene sus ojos sobre ustedes, iglesia disfuncional. Y a mí, como apóstol que soy, me llamó para escribirles. Esto habla de que Dios en su infinita bondad los ama, los quiere a pesar de todo lo que son. Iglesia de Dios. ¿Qué significa esto, hermanos? Que a pesar de todos sus problemas, Dios no se había olvidado de ellos. La existencia misma de esta carta prueba que la bondad infinita de Dios, la gracia de Dios para con esta iglesia disfuncional. Dios estaba muy atento a lo que estaba pasando. Por lo tanto, decide enviarles una carta a través de Pablo. ¿Para qué? Para decirles Dios lo que pensaba de esto y para corregirlos. Ahora, yo no sé si tú notaste cómo Pablo describe a la iglesia. Dice ahí, la iglesia de Dios que está ¿en dónde? En Corinto. Es la iglesia de Dios, pero leímos en Hechos, si tú recuerdas, que Dios le dice a Pablo: hey, no te muevas de este lugar, hay mucho pueblo, quédate aquí en Corinto. Yo tengo mucho pueblo aquí. Bueno, sí fue Pablo quien estableció esta iglesia, pero por mandato de Dios. Al final de cuentas, la iglesia es de Dios y no del apóstol Pablo. Dios empezó a llamar al arrepentimiento a muchas personas de esa iglesia, accedieron y fueron constituidos ya como iglesia de Dios, como miembros de esta iglesia de Dios, la cual, sí, Dios es el dueño, es el originador, el fundador de esta iglesia, pero también es quien compró con la sangre de su Hijo a esta iglesia disfuncional. Y esto a mí me habla de que es un enorme privilegio ser parte de una iglesia local.
Lo es. Sí, hay inconvenientes, hay dificultades dentro de la iglesia. Sin embargo, hermano, es un gran privilegio pertenecer a una iglesia local. Así que yo veo a Pablo que tiene ojos para esta iglesia, a pesar de todos sus problemas, y decía, son una iglesia que le pertenecen a Dios, una iglesia que le interesa a Dios. Y escucha lo que dice el versículo 2, una vez más, a la iglesia de Dios que está en Corintios. ¿A quiénes? A los santificados en Cristo Jesús, a los apartados en Cristo. Eso es lo que significa santificado. Dios los apartó. O sea, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Que Dios nos apartó por medio de Cristo y ya nos declaró perfectamente justos delante de Él. ¿Por qué? Por medio de la muerte de Jesús. Él pagó por todos nuestros pecados y ahora ante el tribunal de Dios somos justos y hemos sido santificados, apartados para Dios. Según Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que fuésemos hecho justicia de Dios. Preséntate con la justicia de Dios en Cristo Jesús, no con la tuya propia, porque no es perfecta, necesitas la de Jesús. Así que ya fuimos justificados, pero también santificados. Ya fuimos santificados en Cristo, hermanos. Sin embargo, al mismo tiempo, dice Pablo ahí, que somos llamados a ser cada vez más santos en nuestra vida práctica. Quiero regresar ahí. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser ¿qué? Santos. O sea, ¿cómo funciona esto? Ya nos santificó Dios, pero somos llamados a ser santos. ¿Cómo ocurre esto, pastor? Bueno, se lo explico de la siguiente manera. ¿Qué ocurre cuando un hombre y una mujer se unen en el vínculo sagrado del matrimonio? ¿Qué es lo que ocurre? Se vuelven uno. Posicionalmente se vuelven uno. En la práctica quizás no. Tú los vas a ver que se siguen peleando al principio. ¿Verdad que sí? Bueno, en Cristo posicionalmente ya estamos apartados, ya somos santificados, ya somos uno. Pero en la práctica aquí tenemos que buscar la unidad, mantenerla. Sin embargo, aquí mi punto es, ya fuimos apartados por Dios mismo. Por lo tanto, no trates a esas personas que han sido santificados y que pertenecen a la iglesia de Dios como si no lo fueran. Pero, pastor, esta es una iglesia peor que nuestra iglesia, muchísimo peor, infinitamente peor. Y tú quejándote de las cositas porque no ves a Cristo a través de su palabra, a través de lo que Él te dice que hagas. Y para finalizar, Pablo está diciendo, ya fueron santificados, ya Dios los libertó del pecado, ya su estatus legal ha cambiado delante de Dios. Sin embargo, ahora todavía en la práctica tienen que buscar ser santos, apartarse del pecado. ¿Qué más dice Pablo ya para terminar? Versículo 3. Gracia y paz a ustedes de Dios, nuestro Padre. Gracias, gracias, gracias. Wow. Independientemente de las circunstancias que tú puedas estar atravesando en este momento, por el mero hecho de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, hermano, si eres un verdadero cristiano, tú disfrutas de la gracia de Dios. O sea, Cristo murió por ti. Y por solo ese hecho, si eres un verdadero cristiano, tú disfrutas de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es increíble. O sea, estamos increíblemente bendecidos. Y esto aun cuando Dios nos disciplina como hijos. Porque ¿cuántos saben que Dios disciplina a sus hijos? A quien Dios ama, disciplina. A quien Dios toma por hijo, azota. Y aun cuando Dios nos está disciplinando, y no con ira como nosotros solemos disciplinar, para que se le quite, sino Dios disciplina con amor, con amor. O sea, te quiero hacer bien, no es para que se te quite. Aun cuando Dios disciplina, está mostrando su gracia. ¿Te das cuenta? Así es que no solo disfrutamos de su favor por pura gracia, sino también dice Pablo, y paz, y paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, dice Pablo. Tienes paz, Dios ya no está peleado contigo si andas mal, pero no está peleado contigo como al principio antes de conocer a Jesús. Como un padre amoroso va a tratar contigo, te va a disciplinar. Hay paz, disfrutamos de su paz. Escucha lo que dice Salmo 23:6. Ciertamente, dice David, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Esto es una realidad para cada cristiano que verdaderamente está en Cristo. El bien y la misericordia de Dios lo siguen todos los días. Tú no lo estás siguiendo. El bien y la misericordia de Dios te persiguen a ti. ¿Te das cuenta? Y la promesa es que en la casa de Jehová moraré para siempre. Eso es lo que significa por largos días. Así que, si tú eres un verdadero cristiano, la gracia de Dios, el favor de Dios, la paz de Dios está sobre ti. Y mira cómo Jesús te mira. Esto yo lo encuentro en Mateo capítulo 25, cuando Jesús dice, el día del juicio yo voy a llamar a los míos. Y escucha lo que les va a decir Jesús. Venid, benditos. Yo sé, cuesta creerlo, pero tú eres un bendito de Dios si estás en Cristo.
tus hermanos disfuncionales, si están en Cristo, son benditos. O sea, tú no eres digno de lástima. Aunque esté pasando lo que estés pasando, tú eres un bendito de Dios. Bendito de mi Padre, era el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Somos benditos. Y es por eso que Pablo continúa su carta dando gracias por esta iglesia en Corintio. Y dice, gracias Dios a mi Dios siempre por ustedes, iglesia disfuncional. Por ustedes, fornicadores, si verdaderamente están en Cristo, se van a apartar de la fornicación. Metieron la pata, apártate del pecado, que Dios tiene misericordia de aquellos que se apartan del pecado. Dice la Biblia que si tú confiesas tus pecados y te apartas de ellos, alcanzas misericordia. Gracias doy a Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. Increíble, la gracia de Dios es maravillosa. O sea, había unos hermanos que estaban atacando a Pablo directamente, estaban insinuando que Pablo se estaba aprovechando de las ofrendas. Vuelvo y lo repito, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber? Y aún así Pablo dice, doy gracias por ustedes, porque Dios en Cristo Jesús ha derramado su gracia. Pablo tuvo que lidiar con este problema. Le afectaba directamente. Sin embargo, antes de iniciar su carta, él da gracias por estos hermanos. ¿Y cuáles son los motivos de acción de gracia que Pablo está dando por esta iglesia? Escucha lo que dice. Gracias Dios, a mi Dios siempre por nosotros, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. Al final de cuentas es Cristo, 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 Cristo. Si tú miras a tu alrededor, yo puedo mirar aquí a todos. Y a la mayoría de ustedes he convivido bastante y sé las metidas de patas que han metido. Y quizás ustedes saben las medidas de patas que yo he metido. Pero a la luz de este pasaje, cuando yo miro alrededor de todos ustedes, yo veo esto. Yo veo sí debilidad y todo esto, pero también veo que ustedes ya han sido bendecidos en Cristo Jesús, que son parte de la iglesia de Dios, que son la novia de Cristo y por lo tanto tengo que verlos y tratarlos como tal. Lo mismo ustedes, si tú miras a tu alrededor, ellos son la iglesia de Dios, fueron bendecidos con la gracia de Dios y por lo tanto te hayan hecho lo que te hayan hecho, velos como Pablo los miraba, como Dios los mira. Hemos sido favorecidos por Dios a causa de Cristo. Aunque te resulten difíciles de soportar debido a su forma de ser o debido a que difieren en algunos asuntos que no son trascendentales para la salvación. O sea, ellos son hombres y mujeres favorecidos por Dios por causa de Cristo. Y ahora, noten que no era, esto de dar gracias por estos hermanos no era algo momentáneo. O sea, no, dice Pablo ahí que siempre, en todo momento, doy gracias a Dios por ustedes. ¿Tú haces esto? Qué difícil es poder vivir esto. O sea, lo leemos y lo creemos y lo publicamos, pero qué difícil es vivir esto en la carne, no en el espíritu. Es fácil. ¿Das tú siempre gracias por tus hermanos? Todos, aún los difíciles que son para ti de soportar, los difíciles de soportar, tú oras por ellos, te encuentras a menudo dando gracias a Dios por cada miembro de esta iglesia local. O sea, no de los demás miembros de la iglesia, no, los de aquí. ¿O te resulta más fácil criticarlos y alejarte de ellos? ¿Qué es más fácil para ti? Wow, ¿cuánto nos falta imitar a Pablo? Mira lo que dice versículo 5, ya termino. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes, de tal manera que nada les falta en un don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Pablo reconoce que habían sido grandemente bendecidos en todo, hasta dones tenían. En la iglesia de Dios tenían dones. Así es que Pablo, en otras palabras, está diciendo, han sido grandemente bendecidos por Dios con todos los dones, con todo lo que Dios ha hecho con ustedes, a pesar de todos sus problemas. Por lo tanto, corríjase, ustedes tienen el potencial para corregir lo deficiente. Por todos los dones, por la operación que Dios está obrando en ustedes, apártense de todo aquello que trae desunidad, apártense de todo pecado que viene y blasfema el nombre del Señor. En medio de ustedes hay potencial, ¿para qué? Para ser como Cristo. Han sido bendecidos ya. Termino diciendo, no olvidemos que si en verdad estamos en Cristo, a pesar de todas las imperfecciones que tenemos, somos la iglesia de Cristo, hemos sido santificados por Dios, y hemos sido recipientes de la gracia de Dios y el favor de Dios, bendecido grandemente con dones. Así que la próxima vez que te sientas tentado a quejarte de una manera pecaminosa de tus hermanos en Cristo, no olvides que ellos también pertenecen a la iglesia de Cristo. Quiera Dios darnos ojos como los del apóstol Pablo para ver en la iglesia imperfecta de Dios lo que Pablo y Dios ven. Porque entonces y solo entonces
vamos a poder dar gracias a Dios como Pablo por cada miembro en la familia de la fe. Entonces, si tú no tienes esos ojos, ¿cómo vas a dar gracias en tus oraciones por el hermano que no puedes ver? Pero si los tienes, entonces y solo entonces vamos a poder dar gracias por nuestros hermanos difíciles de amar, pero que al fin y al cabo, si están en Cristo, son hijos de Dios. Padre.